quería meditar en algo al empezar, y es que todos tenemos diferentes empleos, ¿verdad? Probablemente algunos, no creo que haya nadie que tenga el mismo empleo de otro, no que yo sepa. Algunos trabajan en el área de medicina, otros trabajan en el área del comercio, otros trabajan en proveyendo un servicio, horarios muy diferentes, algunos tienen horarios rotativos, otros tienen horarios fijos, otros manejan su propio horario, ¿no? Unos trabajan más desde casa, otros trabajan desde una oficina, unos trabajan con aire acondicionado y otros trabajan en el aire libre, con el sol o el frío, dependiendo. Así que nuestros trabajos son muy diferentes, probablemente podríamos describir aún más diferencias, pero sabe, hay algo que nos une a todos los creyentes, indistintamente del trabajo que tengamos. Y es que todos, y eso es lo que quiero mostrarle hoy, todos tenemos el mismo jefe. Todos tenemos el mismo jefe. No importa lo que hagas, no importa el área en el que estés trabajando, no importa el área en la que te desempeñes, y si eres hermana y a lo mejor tu área de trabajo es tu hogar y tus hijos, también tenemos el mismo jefe. Todos tenemos el mismo jefe. Si eres creyente, eso es lo que quiero que veamos hoy en Colosenses 3, verso 22 al 23. Vamos a concluir, creo, espero, que todos trabajamos para el mismo Señor. Todos tenemos el mismo jefe sobre nuestras cabezas, sobre nosotros. Así que hoy estudiaremos este pasaje para ver 4 marcas que deben guiar la forma en que trabajamos como un acto de adoración a Dios. La forma en que trabajamos es un acto de adoración a Dios. Y hoy vamos a ver 4 marcas de eso. Estas 4 marcas, 3 las he agrupado en el verso 22 y una en el verso 23. Las primeras yo las voy a repetir, no tiene que memorizarlas ahora, puede anotarlas, pero la primera marca es que estamos bajo sujeción. Estamos bajo sujeción. No importa si eres jefe, sigues estando bajo sujeción. Vamos a ver cómo y con quién. También la segunda marca es que estamos bajo observación. Nos están observando. Y tercera marca en el verso 22 es que estamos bajo una autoridad. Estamos bajo autoridad. Y finalmente el verso 23, estamos bajo compromiso. Así que yo les voy a repetir, pero quisiera que me acompañen leyendo el pasaje. Y para que tener toda la idea, lo vamos a leer desde el verso 18, aunque nuestro enfoque particular es el verso 22. Verso 18. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Verso 18, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Verso 22, es el pasaje para hoy. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Vamos a orar para pedir la bendición del Señor esta mañana. Padre y Señor nuestro, gracias, Señor, por tu palabra que nos instruye en toda área de nuestra vida, Señor, en el área entre esposos, en el área como padres o nuestro rol como padres. Y ahora, Señor, nuestro rol dentro de la sociedad, Señor, como trabajadores bajo tu autoridad y bajo tu guía, Señor. Padre, que esta sea un pasaje lleno de instrucción para nosotros, que sea un sano recordatorio, Señor, de cómo agradarte, no solo el domingo, sino de lunes a sábado y domingo, Señor, de domingo a domingo. Padre amado, queremos vivir para ti, Señor. Y este pasaje es tan instructivo, nos recuerda cómo aún podemos desarrollarnos en el área del trabajo y aún esto verlo como una adoración a ti, Señor, como un acto de entrega, como un acto de agradarte a ti. Padre amado, ayúdanos en este pasaje, ayúdanos a
poder navegar a través de él y obtener la instrucción que tú has preparado para nosotros. Señor, en Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, un repaso muy breve, solo para saber cómo aterrizamos en este punto, es que si recuerdas en el verso 16 dice que la palabra mora en abundancia. Así que es la palabra del Señor, es la escritura la que va a normar o va a guiar la forma en que nos comportamos. Ya dijeron, o ya le dijo Pablo, aquí escribió esto, dijo, cómo vamos a comportarnos como esposos. Primero da instrucción, si te das cuenta, a las casadas y a los esposos. Y creo que la semana pasada lo dije, pero si alguien pregunta, oye, ¿y por qué Pablo primero da instrucción a las esposas? ¿Por qué no le da primero el golpe a los esposos, ¿no? A los varones. Y yo dije la semana pasada, esto no es machismo, probablemente Pablo está siguiendo el orden de Génesis 3. Ya ves que el Señor se dirige primero a Eva y luego a Adán en Génesis 3. Así que probablemente Pablo está siguiendo este orden. ¿Cómo sabemos o por qué presumimos eso? Porque en otros pasajes, cuando Pablo habla de la instrucción al rol de la mujer, cita Génesis 3, ¿no? Y hace el argumento desde Génesis 3. Sabemos que Pablo era instruido en el Antiguo Testamento, lo dominaba en un sentido, podemos decirlo, muy familiarizado con el contenido, así que es fácil para él tener en su mente la claridad para hacer algo como esto. Entonces, esa es la razón, probablemente, muy probablemente. Y también no solo da instrucción a las esposas y a los esposos, sino que también vemos cómo la palabra gobierna nuestra relación como padres y como hijos. Así que si usted quiere ser un buen padre, debe morar en la palabra. Si usted quiere ser un buen hijo, debe morar en la palabra. Toda esta sección se desprende de Colosenses 3:16. Es como el cristiano vive. Y ahora llegamos al punto de que si usted quiere ser un buen empleado, un buen siervo, entonces debe morar en la palabra. Ese es el argumento poderoso. Y si se da cuenta, eso explica por qué hacemos lo que hacemos de la forma en que lo hacemos. Si usted se da cuenta, ¿por qué esta iglesia dedica tanto tiempo al estudio de la palabra? ¿Por qué hay tanto énfasis en estudiar la escritura? ¿No? ¿Por qué no cantamos 2 horas y predicamos 15 minutos? ¿No? Bueno, porque entendemos que es la escritura la que va a transformar nuestra vida. Y de hecho, ni siquiera podríamos adorar a Dios si no le conocemos. Así que no sirve de nada cantar cosas que no entendemos. Necesitamos conocer a Dios, conocer su palabra, y entonces nuestra adoración y entonces nuestra alabanza tiene sentido y tiene valor delante de Dios. Porque estamos adorando no un Dios que no conocemos, sino un Dios que conocemos y amamos por quien Él es. Así que si piensas en este pasaje, no sé si es una buena ilustración debido a los tiempos en que estamos, pero piensa en una bomba. Ya ves, cuando lanza un ejército una bomba, hay algo que se llama una onda expansiva, ¿no? La bomba cae en un lugar, pero no solamente afecta a ese lugar, tiene un radio de alcance y ese alcance se expande más allá. Si lo grafican en sus mentes, es como una esfera, y luego una esfera más grande, y luego una esfera más grande, ¿no? La onda expande. Y si pensamos en la escritura llega a tu vida, impacta tu corazón, es lo que hace la palabra en la vida del hombre, impacta tu corazón, y esa es una bomba que cae en tu corazón, pero luego la onda se expande a la esfera más cercana, que es el matrimonio, y luego se expande a la siguiente esfera, que es padres e hijos, y luego se expande a la siguiente esfera, que es probablemente tu rol en esta sociedad o tu trabajo, o tu profesión, ¿no? Cómo te relacionas con otros en medio de nuestra sociedad. Así que esto es lo que Pablo está haciendo, y vamos a ir al verso 22. Les dije, el primer punto es
cómo es esta norma de trabajar en una sociedad y en un mundo caído para adorar al Señor. Bueno, primer principio es recordar que estamos bajo sujeción. Verso 22. Pablo se refiere, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Cuando Pablo usa el término siervos, probablemente tu Biblia dice siervos, pero en realidad es un término griego que viene del término doulos. Uh, y doulos significa esclavos. Entonces debo explicar un poco esto, ¿no? En el primer siglo, que es cuando esta carta se escribe dentro del primer siglo del Nuevo Testamento, el Imperio Romano tenía un modelo de función, era la forma en que funcionaba la sociedad en esos días, y era por medio de el rol de amos y esclavos. Y antes de hacernos ideas, quisiera simplemente pensar un poco en cómo lucía la esclavitud en los días del Nuevo Testamento, cuando Pablo escribe esto. No es exactamente igual a lo que luego la esclavitud se convirtió. La esclavitud se fue degenerando, podríamos decir, pervirtiendo, como todo sistema humano en el tiempo, pero cuando empezó la esclavitud, principalmente las fuentes de esclavos, era como los países o el Imperio Romano básicamente se hacía de esclavos, tenía varios orígenes. El primero eran las guerras, eran prisioneros de guerras muchas veces. El segundo origen era el nacimiento, es decir, hijos de esclavos también eran esclavos, ¿no? Si tu esclavo tenía un hijo, pues ese también era tu esclavo. Uh, Personas debido a deudas. Alguien tenía una deuda que no podía pagar, a veces era vendida como esclavo. A veces era un castigo legal debido al crimen que habías cometido, ¿no? Si una persona había cometido un crimen horrendo, a lo mejor la consecuencia era convertirse en un esclavo. También existía, y esto también pasaba, era el secuestro, ¿no? A veces había tráfico de esclavos, ¿no? Gente secuestraba a personas para venderlas como esclavos. Y según algunos comentarios, en el momento en que Pablo escribe esto, probablemente el 40% de la población estaba en esta condición de esclavitud. El 40% no es un número pequeño. Así que esta era una estructura básica del sistema social, económico de aquellos días, era cómo funcionaba, no que nos guste o no nos guste, pero es cómo funcionaba, es lo que ellos estaban haciendo. Y no todos los esclavos vivían igual. Esto es muy interesante porque es muy diferente probablemente a lo que usted conoce o lo que ha visto reciente en lo último de la esclavitud. No todos los esclavos estaban en la misma condición. Habían esclavos de trabajo duro. Estos trabajaban en minas o en campos de construcción, condiciones muy duras, con una probabilidad de baja de vida. Probablemente no iba a vivir mucho, era el trabajo más duro. Pero luego también habían esclavos domésticos o esclavos en casas. Ellos eran cocineros, administradores o podríamos decir mayordomos. La gente adinerada por lo general tenía mayordomos. Como recordamos, hemos estudiado en algún momento Filemón, que tenía su mayordomo, probablemente Onésimo, su esclavo de confianza. Y muchas veces estos esclavos de confianza no eran de tanta confianza. Ya vemos lo que pasó con Onésimo. Pero también habían, y esto es muy interesante, habían esclavos profesionales. Habían médicos, habían administradores, habían maestros, y que en algunas ocasiones más educados que sus dueños. Es increíble, pero ocurría. A veces algunos esclavos tenían mucho más estatus que un hombre libre, pobre. Voy a repetir eso. Habían esclavos en áreas a lo mejor administrativas o de medicina o de educación que tenían un estatus superior a un hombre libre pobre. Acuérdate que en aquellos días no había una policía como hoy conocemos, no habían leyes como hoy conocemos.
no había tanta protección, a veces era, sí, un ambiente hostil. Y para mucha gente muy pobre, era más conveniente a veces estar bajo la esclavitud. Suena feo, pero a veces era más conveniente estar bajo un amo amoroso, bajo un amo protector, que estar por tu cuenta, solo a la buena, ¿no? O sea, sin protección de ningún tipo. Entonces, muchas personas aún eran esclavas de forma voluntaria, porque entendían, estoy mejor aquí, tengo trabajo, tengo comida, tengo medicina, tengo un lugar. Si estoy afuera, probablemente no voy a sobrevivir. Entonces, perdón. Entonces, esto era muy variable, dependía del amo que muchas veces tenían. Habían amos muy, podríamos decir, piadosos como Onésimo, pero como Filemón. Ya ves que Pablo no le reclama nada a Filemón, simplemente lo exalta. Y Filemón no tiene nada que ser reprochado. Uh, y hay registros de amos que daban la libertad a sus esclavos. Esto se llamaba manumisión, era la libertad. Y cuando un esclavo se llegaba a su estatus de libertad, se le conocía como liberto. Era su estatus de libertad. Ellos podían comprar ese estatus, ellos podían trabajar lo suficiente y pagar su libertad. Pero habían ocasiones en que su amo, después de que a lo mejor le había servido por algunos años, daba la libertad y muchas veces el esclavo decía, no, yo no me quiero ir, yo estoy muy bien aquí, no quiero irme. Y, y esto hacía que la esclavitud sea muy diferente a como probablemente la conocemos, ¿no? Un esclavo tenía la opción en algún punto, no todos, algunos, de comprar su libertad. Algunos veían la esclavitud como algo temporal, ¿no? Quiere salir de deudas, quiere estar un tiempo y luego intentar comprar su libertad y hacer algo diferente con ello. Así que es una situación compleja, pero lo único que quiero mostrarles es que es algo diferente a lo que probablemente nosotros vimos al final, ¿no? Cómo se pervirtió la esclavitud. Y Pablo da instrucción a los esclavos, y quiero que entienda esto solo por entender el pasaje, pero Pablo no está exaltando el sistema. Pablo no está diciendo la esclavitud debe practicarse. Pablo lo que está haciendo es dando instrucción sobre cómo navegar esta situación que era parte de la vida en aquellos días. De hecho, solo para hacer un paralelo, en primera de Pedro, Pedro escribe lo siguiente, dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y cuando Pedro dice honrad al rey, el que estaba en el trono era Nerón. Entonces, tú me vas a decir, ok, o sea que Pedro estaba de acuerdo con todo lo que Nerón hacía. O sea que Pedro estaba de acuerdo con todas las malas prácticas que Nerón hacía. La respuesta es no, no. Pero claramente Pedro está guiándonos a cuál debe ser nuestra actitud como cristianos hacia la autoridad. De nuevo, Pablo diciendo a los esclavos, sean obedientes a sus amos, no significa que Pablo esté diciendo, oh, este sistema es el mejor que podemos tener y es maravilloso. No, está ayudándole al cristiano cómo vivir en un mundo caído. Y podemos hacer la comparación, porque a lo mejor usted dice, bueno, pero yo no soy esclavo y no veo esclavos a mi alrededor, gracias a Dios. Algunos se sienten esclavos del trabajo, pero no son esclavos en el sentido real. Pero el punto es que el equivalente hoy en día sería nuestro trabajo o nuestras responsabilidades o nuestra profesión. Ese sería el equivalente. La forma de entender este pasaje no es, oh, yo no soy esclavo, este pasaje no aplica para mí. No, la forma de entenderlo es el principio de que todos nos desarrollamos dentro de la sociedad con un rol, con alguna profesión o con algún ejercicio social, dependiendo de cuál sea nuestro trabajo, que dijimos al principio puede ser muy variado entre nosotros, pero de nuevo, esto trae principios de cómo responder o cómo vivir
en una sociedad donde tenemos un trabajo. Y de nuevo, todos estamos en esa categoría. Todos hacemos algo dentro de la sociedad y aún si usted es hermana y está dedicada al hogar, pues ese es su rol dentro de la sociedad, ese es su trabajo delante del Señor, esa es su gran responsabilidad, no menor por si acaso, ¿no? No menor ni no más fácil tampoco. No quiero sonar de alguna manera así. Entonces, aunque las condiciones han cambiado y aunque las leyes han cambiado, hay principios que persisten. Y observa lo que Pablo dice. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Y alguien puede decir, ¿en todo? ¿En todo? ¿Qué pasa si mi amo me pide robar? ¿Qué pasa si mi amo me pide tener una doble contabilidad falsa? ¿No? ¿Qué pasa a veces? Bueno, de nuevo, ese todo, al igual que las esposas, cuando dice estar sujetas en todo, en el Señor, ¿no? Ahora el contexto nos marca, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, es en todo lo que esté de acuerdo con las normas terrenales. El amo no te puede decir cuál es el verdadero Dios, el amo no puede guiar tu fe, pero también esta norma está guiada por la palabra, ¿no? Así que la palabra nos va a ayudar a saber cómo navegar esta situación en un mundo caído donde estamos bajo sujeción. Pero quiero que observes esto. ¿Cuál es la sujeción a la que me refiero? Porque alguien podría pensar, oh, estoy bajo sujeción de mi amo terrenal. No, estoy bajo sujeción del amo celestial. Si tengo, y esto es muy interesante, pero si Pablo dice obedecer en todo a vuestros amos terrenales, implícitamente, implícitamente está afirmando que hay un amo que no es terrenal, que hay un amo que es celestial. Es interesante porque el hecho de que él califique estos amos a los que se refiere terrenales implícitamente apunta al amo celestial, que es para quien trabajamos, que es debajo de quien estamos. Esa es la verdadera autoridad del cristiano. Y de nuevo, digo esto no para que usted diga, oh, mi jefe terrenal no es mi autoridad, así que no voy a hacerle caso. No, de hecho es todo lo contrario. Debemos ser los mejores trabajadores, los más esforzados. ¿Por qué? Porque cuando nuestro amo celestial nos mire, queremos que esté agradado de nuestro esfuerzo. No lo hacemos para el amo terrenal, lo hacemos para aquel que lo ve todo, en todo momento. Lo hacemos para nuestro Señor, que lo merece todo. Así que esta es la sujeción en la que estamos, pero también el texto nos va a recordar que estamos bajo observación. Estamos siendo observados. ¿Cuándo? ¿Cuándo estamos siendo observados? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Verso 22 sigue diciendo cómo debe obedecer el siervo. Dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. Y es interesante, Pablo usa una sola palabra aquí que habla de, sí, o sea, trabajar cuando nos miran y dejar de trabajar cuando no nos miran. Creo que yo les he contado esto. El pastor MacArthur cuenta una historia, es una ilustración, no creo que haya sido verdad, pero es muy interesante y habla de que había un extranjero que había llegado a una población pequeña donde aquellos nativos no tenían mucha dedicación al trabajo, ¿no? Eran descuidados con el trabajo, no eran responsables, no tenían un horario, mucho desorden, ¿no? Entonces este extranjero se dio cuenta que los trabajadores eran muy buenos cuando él estaba ahí, pero si él se daba la vuelta, dejaban de hacer, ya no hacían nada. El asunto, y es que ellos no sabían, pero este extranjero tenía un ojo de vidrio. Había perdido un ojo en un accidente. Entonces, él les dice, hey, me voy a ir 2 semanas, pero os voy a estar mirando. Entonces se sacó el ojo y lo puso ahí encima, ¿no? Como una cámara ahora, ¿no?
lo puso ahí, y los dejó trabajando y se fue. Y dice la historia que cuando llegó a las 2 semanas, todo estaba hecho, todo el trabajo realizado, no habían parado ni un segundo de trabajar porque él los estaba mirando, ¿no? Entonces, de nuevo, el creyente no necesita o no debe ser así. No respondemos al ojo terrenal, no respondemos a que nuestro amo debe estar ahí sobre nosotros, si no, no podemos ser responsables. No podemos simplemente depender de castigo, ¿no? De que nuestro amo nos debe amenazar, nuestro jefe terrenal nos debe amenazar para hacer nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque eso significa, dice Pablo, que así actúan los que quieren agradar a los hombres. Y esto es muy instructivo para nosotros porque es fácil caer en la tentación de querer agradar al ojo humano. Es fácil. Es fácil querer ganarse el favor del jefe. Entonces, cuando el jefe está, soy el mejor empleado, ¿no? Y el jefe se vira y luego ya no soy tan buen empleado cuando no me están mirando. No, de nuevo, el punto acá es que no trabajamos para el ojo humano. Si bien es cierto, tenemos un jefe terrenal o una autoridad terrenal sobre nosotros, pero al final del día, nuestro jefe real y nuestro jefe final, el que todo lo ve, el que no duerme, el que no descansa, el que lo habita todo y no podemos escapar de él, es nuestro Señor, nuestro buen Dios. Y para Él trabajamos de forma gozosa, no con una actitud de queja, no con una actitud de enojo, renegando del trabajo que el Señor nos ha dado, sino con gozo, reconociendo sus bondades. Así que de nuevo estamos bajo observación de nuestro buen Dios que nos está mirando y esto va a ocasionar que seamos los trabajadores que el Señor desea, si estamos conscientes de esto. Es interesante, pero en aquellos días los esclavos buscaban, ya ves, manejar los recursos a veces deshonestamente, probablemente lo que pasó con Onésimo. Aquellos esclavos puestos sobre mayordomía a veces abusaban de la confianza del amo, pero sin embargo, era un mal de aquellos días de conseguir buenos trabajadores ser un problema. Y a lo mejor hoy es igual, ¿no? A lo mejor los que son jefes tienen el mismo problema, ¿no? Conseguir trabajadores responsables, trabajadores dedicados, honestos, a lo mejor es un problema, pero en aquellos días ya lo era. Pablo en Tito, no tiene que ir allá, solo una referencia rápida, pero Tito 2, verso 9 dice, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Te das cuenta cuál es la motivación de ser fiel, de ser honesto, de ser amable con nuestros jefes terrenales? ¿Cuál es la motivación? Que nuestro Dios sea exaltado, que nuestro Dios, su nombre sea bendecido, es decir, que la gente hable bien de nuestro Dios. ¿No? Imagínate qué feo que un jefe diga, hoy no, los cristianos son los peores trabajadores que he tenido. Sería terrible. Habla mal de nuestro Dios al final del día. Habla mal de nosotros, pero habla mal de nuestro Dios al final del día. Pero por el contrario, que nuestro jefe diga, oh, tengo un mayordomo, tengo un administrador, tengo un supervisor, tengo un vendedor, tengo un jefe de bodega, no sé, lo que sea, que es el mejor que he tenido. Es súper responsable, muy dedicado, muy fiel, y es creyente, ¿no? Y probablemente podemos dar testimonio a Dios por eso, ¿no? O de esa forma. Así que, de nuevo, no buscamos agradar a los hombres. Eso puede ser una consecuencia secundaria, implícita. Es decir, el jefe terrenal va a estar contento si haces un buen trabajo, pero no es que buscamos su ojo nada más. Buscamos agradar a Dios si nuestro jefe nos mira y si no nos mira,
¿no? Porque lo hacemos para el Señor. La mirada permanente de nuestro Dios siempre está sobre nosotros. Así que quiero que observe esto, pero nuestro trabajo es un acto de adoración a Dios. Adoración no es solo cuando cantamos, ya lo he dicho, me parece, ¿no? Pero adoración es nuestra vida de adoración a Dios, ¿no? La forma en que estudiamos la Biblia, la forma en que tratamos la palabra es adoración a Dios. La forma en que me relaciono con mis hermanos lo hago como un acto de adoración a Dios. Y la forma en que trabajo lo hago como un acto de adoración a Dios. Sí, no es fácil. Probablemente tienes un jefe duro. Probablemente tu trabajo no es fácil. Probablemente es difícil. Probablemente hay dificultades en el camino, en el día. Probablemente hay días más duros que otros. Pero ¿qué te mueve a seguir siendo fiel? ¿Y qué te mueve a seguir dando lo mejor? Bueno, porque recuerdo quién es mi jefe. Recuerdo que mi jefe me está mirando, me refiero al Señor. Mi Dios está observándome. Él me ha dado todo. Él ha sido tan bueno conmigo. ¿Cómo no voy a alabar su nombre por medio de la forma en que vivo, no? Y de nuevo, pensando un poco en las hermanas, claro que es difícil, ¿no? Tienes hijos pequeños y tienes tareas en casa. Hay hermanas que hacen la casa y también tienen cierto trabajo secundario. Es duro, es pesado. Hay días más difíciles que otros. A lo mejor te sientes cansada, a lo mejor te sientes desanimada. Pero de nuevo, recuerda, a lo mejor tu familia no te lo agradece lo suficiente, a lo mejor. Y a lo mejor estás desanimada, ¿no? Pero recuerda quién está mirando. Recuerda quién sí te lo va a recompensar y para quién trabajamos. Y esto puede ser de ánimo a nuestras vidas, ¿no? Pensar en eso, de que estamos bajo sujeción de Dios, pero estamos bajo su observación también. Y ahora vamos a ver, estamos bajo su autoridad. El texto sigue diciendo, si no, es decir, no trabajamos para el ojo humano, no trabajamos para el amo terrenal simplemente y superficialmente, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y déjame explicar un poquito esto rápidamente, pero si te das cuenta, Pablo invierte la fórmula. Pablo anteriormente hizo dos referencias al amo terrenal y al ojo humano y a los hombres, y el nombre de Dios o el jefe celestial estaba implícito. Pero ahora Pablo invierte el rol y menciona directamente al jefe celestial y el jefe terrenal está implícito. Es un juego de palabras que Pablo está usando para mostrarnos esa relación entre la autoridad celestial y la autoridad terrenal. Ahora dice, con corazón, ¿cómo debemos servir? Si no servimos al ojo, ¿cómo debemos servir? Con corazón sincero. Y esta es una palabra interesante, porque lo que quiere decir es un corazón sin arruga o sin doblez. Y uno dice, ¿cómo un corazón sin doblez? Bueno, se refiere que no tiene dos lados. Esa es la idea. Lo que ves es lo que es, ¿no? Es un corazón que no tiene dobles intenciones. Es un corazón que no tiene una motivación escondida. Es un corazón transparente. Tú de entrada sabes lo que es y no hay nada más de lo que es. No hay nada escondido. A eso se refiere, un corazón sincero. Trabajamos sin dobles intenciones. La única intención es agradar a mi Señor, agradar a mi Dios, exaltarle. Que el mundo dé buen testimonio de lo que Cristo hace en el corazón de un creyente, debido a la forma en que trabajo. Y luego, esta es la parte interesante también acá, porque Pablo dice, temiendo a Dios. ¿Dónde está lo implícito aquí del amo terrenal? Bueno, en aquellos días lo que movía a los esclavos a trabajar era que temían al amo terrenal. Era el temor. Habían castigos horribles. Yo les recuerdo cuando estudiamos Filemón, les dije que el castigo que Onésimo merecía era que marquen su frente, como a veces marcan a los animales, con una frase que decía, no digno de confianza.
para que todo el resto de su vida, quien lo mire, sepa, no podemos confiar en este hombre. Imagínate, ese era el castigo que Onésimo merecía, pero no es lo que recibió. Tú sabes la historia. Pablo intercedió por él y el Señor le salvó a Onésimo también. Entonces, pero lo que quiero mostrarte es que había mucho temor. El esclavo servía principalmente por temor a ser castigado, temor al amo terrenal, temor a su amo porque tenía autoridad casi absoluta sobre el destino de su esclavo, podía venderlo, podía prestarlo, la disciplina podía ser severa, había mucha consecuencia negativa. Entonces, esto era normal en aquel día y Pablo dice, hey, no actuamos por temor al hombre. Más que temer al hombre, debemos temer a Dios. Y de nuevo, como cristianos, tú dices, ok, Cristo me ha salvado, me ha librado de la ira de Dios, me ha librado del terror hacia Dios. ¿Por qué debería tener temor? Bueno, este es un temor reverente. Hebreos habla de eso. Como cristianos es cierto que el Señor nos ha salvado y es cierto que Dios es nuestro Padre amoroso, pero eso no implica que perdamos de vista quién es Dios, elevado en su trono, ¿no? Todopoderoso, el juez santo y perfecto del universo. Así que podemos y debemos relacionarnos con Él con reverencia, ¿no? Con un temor reverente, no con tal vez, sí, una familiaridad excesiva que cause irreverencia, ¿no? Entonces, Pablo nos está recordando que más que a los hombres, tememos a Dios, ¿no? Más que a los hombres, tenemos un temor reverente hacia nuestro Dios y lo hacemos no por presión, sino por convicción. Es la convicción de que nuestro Dios es el que me está observando. Yo no temo el castigo, yo no temo desagradar al hombre, temo desagradar a mi Dios, ¿no? Eso es lo que me pesaría el corazón. Así que vivimos de esa manera. Finalmente, punto 4, hemos visto que estamos bajo sujeción, como debajo de nuestro jefe celestial, estamos bajo observación de nuestro jefe celestial y estamos bajo su autoridad. Es Él nuestra autoridad. No tememos las leyes humanas más que las leyes divinas. Y punto 4, estamos bajo un compromiso. Ya lo vas a ver. Verso 23. El verso 23, si teníamos alguna duda de, hey, pero no sé si mi profesión o no sé si mi trabajo entra en lo que Pablo está diciendo. Verso 23 dice, y todo lo que hagáis. En el griego tiene una connotación particular, dice, y todo el trabajo que hagas. Está diciendo cualquier trabajo, el que sea. A lo mejor tú dices, mi trabajo no es tan importante, ¿no? Mi trabajo no afecta a nadie. Yo lo que hago es aplastar ahí un botón, no sé, o llenar unas bolsas y ese es mi trabajo, ¿no? Yo no hago nada importante. No, error. Todo lo que hagáis, y esto incluye cambiar pañales, y esto incluye hacer la cena. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Literalmente dice del alma, como para el Señor y no para los hombres. De nuevo, somos recordados que nuestro trabajo, nuestro servicio a otros, lo hacemos como un resultado de mi relación con el Señor. El Señor me ha amado tanto. El Señor me ha llenado de gozo, de vida, me ha dado salvación eterna en Cristo, me protege cada día, me ha levantado esta mañana y me da su salud y me da su vida, me ha dado 1001 bendiciones que podría enumerar, ¿no? Tu familia, tu iglesia, tu provisión, nietos, a lo mejor hijos, nietos, muchísimas bendiciones que podríamos enumerar, un esposo, una esposa, vecinos que aprecias o amigos, tantas bendiciones que el Señor nos da a diario. Y cómo no responder con compromiso.
¿Cómo no responder de una forma adecuada? ¿Cómo no hacerlo con gozo? ¿Cómo no vivir? Si esto es lo que el Señor me pide, porque en su providencia te ha puesto en el trabajo en el que estás hoy, esa es la providencia de Dios. Observa la providencia de Dios. No es por error que estás en el trabajo en el que estás hoy. No es por error que estás bajo el jefe terrenal que estás hoy. Ah, todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor. Lo estamos haciendo para Él. Y esto puede sonar repetitivo, pero es cierto, es esforzarnos como si esto lo fuera a revisar el Señor. ¿Cómo lo haríamos, no? A lo mejor, no sé, cualquiera que fuera tu profesión o tu trabajo, ¿no? A lo mejor tú dices, no, pero yo solo limpio casas. Bueno, ¿cómo harías si el Señor va a pasar revisión? Si el Señor va a pasar revisión de esa casa, ¿no? ¿Cómo lo harías? ¿Lo harías igual? ¿Lo harías mejor? ¿Harías tu máximo esfuerzo? ¿Lo darías todo? Ah, espero que sí. Quiero terminar con esto. Hay una historia en el Antiguo Testamento que probablemente has escuchado y quiero simplemente traerla porque creo que varios de los principios que hemos hablado están evidentes ahí. Y es la historia de José. Probablemente has oído de José, no tengo que contar toda la historia, está en Génesis, empieza en Génesis 39. José, ya ves, fue vendido como esclavo, valga el tema, fue vendido como esclavo en Egipto. Y es interesante porque aunque José fue vendido, ya sabes la historia, de forma fea, de forma triste, sus propios hermanos lo venden, pero años después, cuando José habla acerca de esto, él atribuye esa situación a Dios. José dice, no fueron ustedes, les dice a su hermano, los que me trajeron a Egipto, sino Dios. Es interesante cómo él puede ver a Dios aún a través de situaciones difíciles. Pero enfocándome un poco en la situación de José, ya ves, era un esclavo en Egipto, una tierra extranjera, una tierra que no era la suya, no tenía libertad, no tenía control sobre su situación, pero la Biblia dice, Jehová estaba con José, Génesis 39:2, y esto lo cambiaba todo. Y hacía que él entienda todo de manera muy diferente. José trabajaba con excelencia, cualquiera fuera su situación. ¿Recuerdas que cuando él llegó, administró la casa de Potifar? Y lo hizo con excelencia, al punto de que fue puesto por encima de todos los demás esclavos. Y él era el que mandaba sobre su casa. Y la Biblia dice que Potifar estaba tan contento por el excelente trabajo que hacía José. Pero luego, ya ves, la situación fue triste. La esposa de Potifar actuó mal contra José y José fue echado en la cárcel. Entonces, ¿qué hubiese pasado? José dice, oh, mira, yo me esforcé tanto y ya ves lo que me pasó. Estoy ahora en la cárcel, ¿no? No. José actuó exactamente igual en la cárcel y lo pusieron a mando de la cárcel. Fue el administrador de la cárcel. ¿Por qué? Porque él seguía sirviendo al mismo jefe. Su jefe era el mismo en la casa de Potifar y su jefe era el mismo en la cárcel. Él seguía mirando a Dios. Y finalmente, cuando salió de la cárcel, fue puesto por Señor solo debajo del faraón sobre todo Egipto. ¿Por qué? Bueno, a José daba igual, lo ponías en la casa de Potifar, lo ponías en la cárcel o lo ponías en el palacio, él seguía trabajando para Dios. Él seguía trabajando. ¿Cómo sabemos que él lo hacía por esta motivación? Cuando la esposa de Potifar actuó mal contra él, Génesis 39:9, José dice lo siguiente, ¿cómo haría yo este gran mal? Y pecaría contra Dios. Esto ni siquiera él dice, ¿cómo voy a pecar contra Potifar? No dice eso. Dice, ¿cómo pecaría contra Dios? Yo vivo para agradar a mi amo celestial. Es lo que había en la mente de José. No trabajaba para el ojo humano. Como sabemos que no trabajaba para el ojo humano, porque en la cárcel no lo veía nadie.
¿no? En la cárcel estaba ahí olvidado en un calabozo, ah, y él seguía actuando igual, él seguía viviendo para agradar a Dios y esforzándose para hacerlo con excelencia. Así que de nuevo, José es un ejemplo muy vívido de cómo podemos vivir para honrar al Señor, donde sea que estemos, la posición en la que estemos, seamos observados o no seamos observados, sea en casa o sea fuera, nuestra actitud no cambia. Lo hacemos para que nuestro gran y buen Dios sea exaltado y para adorarle a Él. Y si nadie lo ve, Él lo ve, porque su ojo está en todo lugar. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este recordatorio, Señor. Ayúdanos a, Señor, tenerlo presente y poder, Padre, agradarte en todo lo que hacemos en nuestra vida, indistintamente de nuestro rol, sea lo que sea que hagamos, Señor, y donde sea que estemos, delante de mucha gente o delante de nadie, Señor, sabemos que estamos principalmente delante de ti, Padre. Ayúdanos a recordarlo, ayúdanos a atesorarlo en nuestros corazones. Y cuando haya dificultad en el trabajo, Señor, ayúdanos a recordar delante de quién estamos y a quién servimos. Y que esto traiga ánimo a nuestros corazones, Señor. Padre amado, gracias por tu palabra, que es poderosa, es de ánimo, nos revitaliza, Señor, nos da aliento y nos instruye, Padre Santo. En Cristo Jesús oramos. Amén.